El jueves próximo, jueves 1 de mayo, se va a estrenar en salas la película Mensaje en una botella. Y para poder ampliar conceptos con relación a este largo, está con nosotros en piso su director, Gabriel Nessi. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué Un tal, gusto Diego? saludarte. El gusto es mío. Bueno, gracias. Una película que lo primero que tengo para decir es, me llamó la atención la producción. Es una producción de una major, que es Metro-Goldwyn-Mayer. Exactamente, sí. Co- Ellos, Sí, te a escucho. través de... Es una empresa de Amazon hoy. Sí. Entonces, sí, en Amazon MGM fueron parte de la producción, sí. ¿Eso fue lo primero que se consiguió o se sumó al final o en el proceso de producción? No, eso, digamos, se acoplaron un poco las piezas casi en simultáneo, la Ajá. verdad. Pero lo primero que apareció en realidad fue el guión. No fue una película encomendada por un estudio, sino que es un guión que yo venía escribiendo hace mucho tiempo, que llegó primero a manos de Ignacio Rey, que es el productor de Leyenda. Sí, Él se asoció con Martin Queller de Cuarzo, claro. y entre ellos sumaron también a Amazon MGM. Claro, se me ocurrió pensar, mientras veía la película, durante el visionado de la película, que este es un film que sin apoyo semejante hubiera sido imposible de filmar. Sí, lamentablemente hoy si uno quiere hacer una producción que tenga una cierta envergadura, tampoco estamos hablando de películas de un altísimo presupuesto, pero sí. Bueno, es una película que cuenta con un montón de figuras. Eso es Esto cierto. sí lo advertí, dije, Eso es bueno, cierto. acá por más que quieras recortar, es una suma bastante importante se junta, ¿no? Eso es real. El elenco, la verdad que yo cada vez que lo veo el afiche y veo los nombres, me tengo que pellizcar porque es un lujo, es un privilegio total realmente que todas estas grandes actores y actrices de lugares tan eclécticos que vienen hayan aceptado sumarse habiendo leído el guión, ¿no? Sí. Que fue finalmente la herramienta que terminamos usando para convocar, ¿no? Es un guión que ofrece una cantidad amplia de personajes, porque si bien Luisana, que es la que... Luisana Lopilato, por supuesto. Luisana Lopilato, que es la protagonista Sí. que lleva adelante la narración. Detrás de ella, como la película cuenta 15 años en su vida, detrás de ella hay toda una red de personajes que tienen que ver con sus vínculos más cercanos, y eso nos llevaba también a tener un cast muy amplio, y la verdad que hemos tratado de que cada personaje lo interpretara el mejor actor posible, y hemos tenido esa suerte, realmente. ¿Todos aceptaron inmediatamente? Sí, eso es un privilegio total. Bueno, vos hablaste de un guión, bueno, que obviamente sedujo a todos los participantes o los que formaron parte de este proyecto actoral de la película, y esto me lleva a decirte que es muy ingenioso este guión, y te quería preguntar qué referente reconoces en el mismo. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, podemos contar un poco la película como para abrir el panorama, ¿no? Sí, es la historia de Denise, que es una sommelier que encuentra un mecanismo para enviarse mensajes al pasado, a ella misma, Claro. a través de botellas de vino. Y los envía al año que dice en la etiqueta, al año de cosecha de ese vino. Entonces, esto lo que permite es tratar de enviarse información al pasado para enmendar lo que ella considera que son errores o decisiones desafortunadas o desacertadas, que con el diario del lunes, bueno, ella percibe como errores, pero que en realidad fueron esos momentos en los que a veces la vida se bifurca y tenés que elegir un camino. Y cambia el curso del destino. Esto me hace acordar mucho, por ejemplo, a El efecto mariposa. Claro, es un poco el cuento que también viene de hace mucho no me acuerdo ahora, de Ray Bradbury, El sonido del trueno creo que se llama, ¿no? Pero es Sí. la idea de que pisás un insecto en la prehistoria y hoy la especie humana se ve modificada por completo, ¿no? Claro. Digamos, la noción es una noción que viene de la narrativa clásica y que no tiene no es una idea original, sino que lo que ocurre alrededor de eso es lo que tiene que ver con lo que ella considera los errores y más que nada la intención de la película era hablar sobre el arrepentimiento, ¿no? Ujú. Entonces yo quería hacer como foco en eso, en una persona que
llega a la crisis de los 40 y se hace planteos y balances y entiende que se equivocó, y esa sensación de remordimiento, de arrepentimiento era básicamente la génesis de la cuestión. Después el procedimiento narrativo es más que nada un artilugio, ¿no? Es un MacGuffin en realidad para contar su historia en diferentes como episodios, porque vemos 10 años diferentes en la vida de ella. Y con un ida y vuelta permanente, además. Claro, la cronología está alterada, no, Sí. no es cronológico, sino que vamos hacia atrás y hacia adelante todo el tiempo, lo que es una estructura un poco compleja quizás para lo que es una comedia de ciencia ficción, pero bueno, como la idea era que se sostenga a través de las actuaciones y del humor, porque no deja de ser una comedia que también te va llevando, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió pensar en Luisana Lopilato para el rol protagónico? Bueno, Luisana, a mí siempre me pareció que ella tiene un timing impresionante para la comedia. Nosotros la hemos visto en comedias televisivas, digo, la imagen que uno tiene más presente es la de Casados con Hijos, Sí, claro. en la cual si bien es un registro diferente, porque es una sitcom televisiva, ahí uno puede entender el timing y el talento y el potencial absoluto que tiene. Entonces a mí siempre me tentó la idea de trabajar con ella con esa cosa en mente. Y también la he visto apelar a otro registro totalmente distinto, que es en los dramas que ella ha hecho. Sí, es en los una película policiales. con Francella muy buena. Exactamente. Entonces, encontrar una actriz que tenga realmente esos dos polos del rango actoral, que es Sí. la comedia, la facilidad, la ductilidad para la comedia y también la sensibilidad para el drama, me parecía que era la opción ideal. Y afortunadamente, cuando leyó el guión, accedió. Así que era una comedia que le pedía ponerse en un lugar un poco distinto, y el desafío también. Y además se me ocurre que es una película que se tornaría muy difícil con una ausencia de un protagónico como el de una actriz que pueda protagonizar, como el caso de Luisana, ¿no? Sí, la verdad es que yo particularmente siento que ella ha hecho un trabajo maravilloso. Hizo realmente un trabajo muy preciso. Nosotros nos hemos juntado, nos hemos reunido, ella vive en Vancouver, Claro. entonces los ensayos fueron, yo me fui para allá y hemos preparado el personaje durante un par de semanas y me sorprendió la facilidad que tiene, las ganas como de superarse y la verdad es que siento un trabajo espectacular. ¿Cuándo se filmó esta película? Julio y agosto del 2023. Ah, ya hace bastante. Hace bastante, sí. Tuvimos una postproducción larga también, porque bueno, la edición fue un eslabón muy importante en toda la cadena. Claro, porque en el paso del tiempo, las idas y vueltas tornan necesario absolutamente una muy buena edición, una edición ágil y Sí. una edición que torne claro el relato, además, ¿no? En realidad la película era un poco más ambiciosa. Ajá. El corte original estaba en 3 horas 40. Upa. Era una película que tenía tantas idas y vueltas, Claro. y tenía, más que eso, también tenía como mucha línea argumental secundaria, se profundizaba más en los personajes del secundarios. elenco, Claro. y también había mucho mayor nivel como de detalle. Pero llegó un momento en que la sensación era que era necesario ofrecerle una experiencia un poco más compacta al espectador. ¿Desapareció un personaje secundario en la isla de edición? Desaparecieron varios personajes. ¡Epa! Sí. ¡Qué sorpresa! Y uno Fue de una ellos... pregunta aburrida la que te hice. Sí. Y uno de ellos, la verdad es que lo lamento, lo extraño muchísimo, porque no vamos a decir quién es, pobre, pero es un gran actor al que admiro muchísimo, hizo un gran personaje, pero a veces la película empieza como a cobrar vida propia. Es que ¿viste? editar es elegir también, ¿no? ¿Qué va y qué no va? Sí, y hay una frase de Alberto Ponce, que es uno de los editores. Un excelente editor. Excelente editor, que dijo... Digamos que de paso fue el editor del documental El Juicio. También. Sí. Sí. Y bueno, él tiene una frase que es: la película manda. Claro. Y llega un momento en que, bueno, la película empieza a dictar su propio camino, y también es cierto que era una cosa un poco narcisista estrenar una película de 3 horas y media. Pero existe ese corte, y algún día, si esto suscita algún tipo de interés, todo ese material está.
Y bueno, como el caso de Apocalipsis Now, que después pudimos ver el corte Claro, original, ¿no? claro, claro. Si esto trasciende un 0,001% de lo que trascendió esa película, tenemos ese material guardado. Y esto supone que el rodaje duró unas cuantas semanas. Sí, fueron casi 8. Claro. Fueron 7 claro. y 4 Me imaginé días. por la Sí. cantidad de personajes secundarios, por Sí. la, Y así todo la nos magnitud de quedó lo que se contaba. corto, como siempre, ¿no? Claro, Siempre. bueno, pensá, en la nota anterior comentaba el director cuyo rodaje duró 3 semanas. Claro. Fíjate, es un mes y una semana más todavía. Sí, totalmente. No deja de ser un privilegio contar con ese tiempo, la verdad. El futuro del cine argentino, ¿lo entendés por este lado ahora de formato de producción? Mira, esta película es un poco un milagro que Ajá. exista porque es una película que tiene el apoyo del Inca, pero es una película que ya el Inca había intervenido allá por el 2022. Pero es un apoyo mínimo. Bueno, no? Termina siendo económicamente, si uno lo piensa de ese modo, termina siendo un aporte que es marginal, dado los costos que es la realización de una película, claro, y la cantidad magra que en ese momento era el apoyo del Inca. Ahora es menor aún, o prácticamente inexistente. Sí, no, ya no hay más fomento a la producción. Sí, 2024 no registró ninguna película. Por eso mismo. Entonces, la participación de las plataformas para películas que requieren un cierto piso de costos es indispensable. Uh-huh. Pero esta es una película que tiene un poco lo mejor de muchos mundos. Fue un guión que fue escrito porque tenía ganas de contar esa historia, no fue encomendado por una plataforma. Después contó con el apoyo del Inca, tiene productores locales, hay inversión privada y también está la plataforma. Entonces, pero no hay reparto de otros países, ¿no es cierto? Es todo reparto nacional. Es 100% argentino. Ajá. Sí. Viste que en general es uno de los requisitos de cualquier coproducción que intervenga un actor del país coproductor, ¿no? Sí, no, esto no fue coproducción, es una película netamente argentina. Mira. Sí. Y bueno, también se va a estrenar en varios países de Latinoamérica, cosa que está buenísimo porque el elenco también tiene cierta atracción en los países latinoamericanos. Claro. Lo notable es que es una película con muchos pasos de comedia, si bien el eje central no pasa por ahí, ¿no? Sí, en sí mismo es una comedia, es un género que a mí me gustaba mucho, que se hacía como en los 80, en el principio de los 90, que era el comedy sci-fi, ¿no? Eran comedias que tenían elementos de ciencia ficción. Sí. Y bueno, la idea era un poco eso, ¿no? En su corazón es una comedia, pero el MacGuffin de la película, la excusa del dispositivo por el cual la protagonista puede enviarse información al pasado, eso es el elemento fantástico, de género fantástico, ¿no? Bueno, y lo que te ayuda es el separador, que es el gráfico tan internalizado por nosotros en las viejas películas, que te remite con una flecha de un año a otro, ¿no? Exactamente. Ese gráfico apareció tarde en la postproducción. La verdad es que era un elemento que yo he usado en el guión. Sí. O sea, en la última página del guión vos tenías el mapa con todos los años y todas las líneas de tiempo de la película, que era una ayuda a memoria para quien leía el guión, que pueda remitirse rápidamente a ver dónde estaba, en qué punto en el tiempo estaba. Claro. Cuando hicimos la película, cuando estábamos editando, nos dimos cuenta que ese dispositivo que uno usaba para leer el guión y ubicarse rápidamente podía venir bien. Entonces, vamos a ver, son unos separadores que hay entre año y año de la película, sí, que te ubican un poco dónde está y de dónde viene. Y estéticamente fueron un poco inspirados en las gráficas que usaba Spielberg para Indiana Jones, por ejemplo, claro, para contar los desplazamientos en avión del personaje, sí. O mismo también los que usaban en Casablanca, al comienzo de Casablanca, cuando te explican en África toda esa parte y llegan a Casablanca. Esa es la estética que buscamos. ¿Y cuál había sido tu idea original de plasmación de pantalla?
de no haber sido por este gráfico que actuara como separador? Ninguna. Ah, mirá. Yo lo que quería era que no hubiera gráfica, Ajá. que no hubiera separadores y que realmente la película te vaya llevando. O sea, que el espectador completara con su Sí, fantasía, de alguna manera, este paso a través del tiempo. sí, en realidad mi intención era que la película te fuera llevando porque realmente no es tan importante si vos estás completamente ubicado en el tiempo o no, porque cada año al que la película va Hmm, es autoconclusivo claro, y empieza, es como un episodio que empieza y termina, pero va formando el rompecabezas total, ¿no? claro. Y en muchos casos va hacia atrás. Pero la idea era que, bueno, que simplemente la película te fuera llevando. Y después entendimos que probablemente era una herramienta más para el espectador que te quitaba la preocupación de la cabeza de no estar entendiendo. A pesar de que yo siento que no era necesario Ujú, estar comprendiendo todo el tiempo, sino que está bueno a veces dejar un poco de espacio para la abstracción. ok. Pero nos dimos cuenta que era mejor dar esta herramienta adicional, simplemente para que uno no tenga que usar parte de su energía mental en decir, pero para, a ver, ¿dónde es que estamos ahora? Y cuando tuviste que reclutar, por así decirlo, a todo el elenco, ¿tuviste en cuenta o en consideración que los mismos actores tenían que tener todas aptitudes para la comedia o no necesariamente? Algunos no vienen del palo de la comedia, o sea que hubo que unificar criterios durante la dirección. ¿Cómo fue la dirección en sí misma, el proceso? Contanos un poco todo eso. Bueno, para mí la parte del trabajo con el actor es mi, Sí. mi parte preferida de todo el proyecto, de todo el Ajá, proceso. La verdad es que ajá. es una parte que siento que es lo que más enriquece a la película, porque en definitiva, bueno, el Sí, sí, mayor sí. aliado para contar la historia es siempre el actor, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, siempre trato de volver a trabajar con aquellos actores con los que tuve una experiencia gratificante, que afortunadamente son muchísimos. Eh, y también me gusta hacer un trabajo de lectura de mesa del guión para ver si, bueno, aquello que uno imaginó puesto, encarnado en el actor o en la actriz, termina sonando tal como uno lo soñó, o a veces en general, el actor termina aportando un valor agregado que uno jamás hubiera podido pensar, porque bueno, es ahí donde entra a jugar la persona que se pone en los zapatos del personaje y siempre algún agregado ocurre. Y a partir de ahí, una vez que hemos consensuado esa versión final de guión, ya en set soy bastante estricto porque en una película como esta también no hay una sola línea que esté de más. Es decir, todo lo que ocurre tiene repercusiones como una especie de efecto dominó en el resto de la trama. Ujú. Entonces, cada cosa que se dice está dicha por algo, o está haciendo referencia a algo que va a ocurrir, o está completando algo que ya ocurrió. Entonces, por eso mismo en set, la verdad es que sí fuimos bastante estrictos y la idea era respetar muy bien el guión. Y después, bueno, a la hora de armar un poco el elenco, como decías, sí, bueno, hay actores que ya están probadísimos en el género. Sí, claro. Y también me pasó que yo confiaba también en el talento de ciertos actores que quizás los habíamos visto en un registro Por diferente. ejemplo, Luis Machín. Luis Machín, no, yo con Machín había hecho Todos contra Juan, que es una serie que hice hace mucho Ajá. tiempo, y él había hecho un personaje jugadísimo, con mucho humor, que era que hacía de sí mismo, pero tenía una especie de regresión a la mente de un niño, y era muy divertido. Entonces yo ya a Machín le conocía el costado cómico. Ajá. Pero por ejemplo Gabriel Corrado, que es un actor que lo Claro. hemos visto siempre en un registro más Es melodramático, cierto. eh, bueno, es como el comic relief de la ¿Eso, película. eso está en el guión Sí, o se sí, ocurrió sí, sí. después? No, 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 eso Porque está. Gabriel Corrado haciendo Gabriel Corrado. Pero ¿qué Exactamente. hubiera pasado si Gabriel Corrado decía, no, mira, no puedo, o me voy de viaje o cualquier cosa? No hubiera estado el personaje en la película. Ah, ok. Eso es algo que... Porque en un momento vemos un reemplazo de Gabriel Corrado a propósito de un giro en la historia que Exacto. está bastante parecido, digamos, en cuanto a actitud o Sí. aptitud actoral.
Es cierto, pero no. No, lo que pasó fue que yo necesitaba un personaje que fuera un poco el maestro de ceremonias Claro. del torneo en el cual la protagonista participa, ¿no? Ella participa en un torneo de sommelier. Sí. Entonces, un día lo vi a Gabriel conduciendo en televisión y digo, estaría buenísimo que él fuera ese personaje. Y después empecé a ir un poco más allá y el recurso de actores interpretando una versión ficcionada de sí mismos. Sí. Es un recurso que a mí personalmente me divierte mucho y que lo he usado tanto en Todos contra Juan como en Días de Vinilo, que lo hacía Leo Baraglia. Claro. Es un recurso que a mí me encanta. ¿Vos sabés que le juega muy a favor a Corrado este personaje? Lo hace Es una increíble. manera de tomarse el pelo a sí mismo que está buenísimo. No solo Lo eso, saca de ese molde estereotipado que uno se había acostumbrado a ver. totalmente. Yo creo que Gabriel acá muestra también que es un gran actor cómico. De hecho, ya hicimos otra película con Gabriel en este último tiempo, en el cual también es un personaje que es hilarante. La verdad es que encontré un gran un diamante que no estaba, digo, que Claro. esa parte de él Claro. estaba un poco oculta y la verdad es que es un actor cómico increíble. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Se pasó volando el tiempo. La película va el jueves 1 de mayo. ¿Tenés idea con cuántas copias? 100 y algo. Epa, bueno, es Sí. una gran expectativa en torno a esto. Bueno, la expectativa siempre está. Realmente Sí. es una película para ver en cine. Yo sé que es una frase que es un poco hecha, pero hay varias razones por las cuales No, es una totalmente. película para ver en cine. Porque hay que apoyar el cine argentino, además. Primero y principal, porque este año la verdad es que tendremos lamentablemente muy pocas películas argentinas Sí, en cartel. claro. Una fue la de Andrea Ansuar, que todavía está en cartel ahora. Sí. Tenemos Mensaje de una botella este 1 de mayo. Y creo que tenemos 2 o 3 más este año, cuando solíamos tener decenas. Ahora la verdad es que son muy pocas y si no apoyamos, si no acompañamos, nos vamos a quedar sin nada. Sí, sin duda. Pero además, bueno, es una película que está hecha para ser vista en cine de un tirón. No es una película para distraerse mirando el celular. Claro. Es una... Bueno, y además la experiencia comunitaria de ver una comedia en cine y contagiarte de la risa del otro, yo creo que es un ritual que está en extinción y que lo tenemos que aprovechar porque vale la pena. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias a vos. Por favor. Vamos ahora con el último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película El Contador 2. El tema es Sea Lion Woman. Lo interpreta Daniel Ponder. Aquí va.